Y quiero compartirles acerca de que las cosas que pasan en nuestra vida no pasan por una casualidad. Amén. Pasan por un propósito, por una razón. Y más ahora que estamos en Cristo. Yo quiero llevarte en esta mañana a que comprendas que las situaciones adversas que has vivido, sin darte cuenta, te han capacitado para cumplir un propósito. Amén. Y hay una razón por la cual a veces Dios nos permite atravesar por medio del sufrimiento y la tribulación con la única intención de que nosotros podamos ser útiles para otras personas. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo en voz alta. Y sabemos que a quienes. Pregunta, ¿usted ama a Dios? Sí. ¿Qué sucede con ellos? Todas les ayudan a bien. Todas las cosas, no dice algunas cosas, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. Dice, esto es, ¿quiere usted que fue llamado con un propósito? Amén. Versículo 29. Porque los que antes conoció, ¿también qué? Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Voy a voltear esto tantito. Entonces dice que todas las cosas que ocurren en los que aman a Dios, les sucede ¿para qué? Para bien, conforme a aquellos que fueron con su propósito. Amén. Entonces, hoy quiero hablarte precisamente que de esas cosas que tú y yo hemos vivido, tienen una razón y nos califican y nos capacitan para poder servir a otros. Y el día de hoy el mensaje se llama el bálsamo que Dios quiere ocupar. ¿Quién crees que es? El bálsamo que Dios quiere ocupar eres tú. ¿Qué es un bálsamo? ¿Para qué sirve un bálsamo? Para curar heridas. Y entonces Dios quiere ocuparte a ti para poder ayudar a otros. Amén. Por eso empecé leyendo este texto, dice, porque todas las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que tú has vivido, las cosas buenas y las difíciles, sin darte cuenta, te han estado capacitando para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Lo que tú has atravesado, los desiertos, las pruebas, las dificultades, te han estado preparando para Dios ocupar tu vida en la vida de otros. Amén. En ti hay un propósito, hay una razón. En ti hay una encomienda, en mí, en todos nosotros. Y lo que hoy tú has estado viviendo, lo que viviste o aún lo que vivirás, solamente te van a completar para ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora sí vamos a ir a nuestro texto base, 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, y aunque vamos a tocar otros textos, ese será nuestro texto principal. Recuerde, puede ponerle un separador. 2 Corintios capítulo 1, ¿está ahí conmigo? Nota que hay un subtítulo antes del versículo 3. ¿Cómo dice ese subtítulo? Aflicciones de Pablo. Y lea conmigo del versículo 3.
Bendito sea ¿quién? ¿Padre de qué? Y Dios de toda consolación. Versículo siguiente. El cual, ¿qué hace? En todas. ¿Para qué? ¿Ve que hay una razón? Para que nosotros también podamos consolar a quienes, a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué? Con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros, así abunda también por el mismo Cristo nuestra. Pero si somos atribulados, ¿es para qué? O si somos consolados, la cual ¿qué? Padecemos. Amén. Ahí vamos a detenernos. En el versículo 3 hay una revelación poderosa. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y añade, ¿y Dios de qué? De toda consolación. Y lo primero que nos dice que es Dios, es la fuente de todo consuelo en nuestra vida. ¿Qué entiende usted que es para usted consolar? Apapachar, ¿qué más? ¿Qué más? Tranquilizar. ¿Qué más será consolar? Decir que todo va a estar bien. Dice, Él es Dios de toda consolación. Y Dios es nuestro Padre celestial. Amén. Cuando atravesamos o atravesaste momentos difíciles, los cuales pensaste que no podrías superar, encontraste en Dios la fuente de tu consuelo. Yo sé que tú has pasado por momentos difíciles. Quizás pensaste que no saldrías de ahí y en algún momento te faltaron la fuerza o incluso te pudo haber faltado la fe. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando nosotros atravesamos ese momento, vino Dios para darnos consolación. Porque Él es la fuente de toda consolación. Amén. El Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es, ¿qué? Nada me faltará. No te va a faltar el consuelo, el abrazo, el ánimo, la quietud. Porque Él es Dios de toda consolación. Cuando tú has estado en esos momentos difíciles y has orado y has doblado tus rodillas, has encontrado consuelo, o al menos yo he experimentado el consuelo. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero hay momentos en que nos sentimos tan afligidos, tan atribulados, tan desesperados, tan perturbados, por decirlo. Y cuando vamos a orar, cuando derramamos nuestras lágrimas, cuando doblamos nuestras rodillas, algo pasa en nosotros. ¿Qué ocurre? Encontramos la consolación para nuestra situación. Porque Dios es Dios de toda consolación. ¿Sí? Esa verdad que tú descubriste, ahora en ti es una fuente inagotable. Tú sabes que el único que te va a dar consuelo en tu vida es Dios. Amén. Tú ya pasaste momentos difíciles, situaciones difíciles, y hoy tu fe ha crecido, ¿sí o no? Sí. Hoy eres más fuerte que antes. ¿Cuál es la causa? Dios te consoló, Dios te animó, Dios te fortaleció. Dios te dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes, ¿quién está contra ti? Si yo contigo, ¿quién contra ti? Has encontrado en Dios la consolación. Ahora se ha convertido en nosotros en una fuente inagotable de consolación. ¿Cuántos han perdido algún ser amado que haya partido a la presencia del Señor? Todos.
¿quién te dio el consuelo? Dios. ¿Quién te ha ayudado a sobrellevar los días después de la partida de esa persona? Ha sido Dios. Tú creíste que no podías. Pensaste que con la partida de esa persona ahí te ibas a quedar, pero Dios te ha consolado y te ha dicho, vamos, hay que seguir adelante. Todavía queda camino por recorrer. ¿Sí? O cuando has tenido situaciones económicas adversas, donde a veces has sufrido y donde a veces parece que ya no puedes. Y el Señor te dice, no te preocupes, yo te voy a sacar de esta condición. ¿Por qué? Porque Él es Dios de toda consolación. Ahora tú le puedes decir a alguien más, busca en Dios, porque Él te va a consolar. Porque tú ya pasaste por un momento difícil y tú encontraste que esa es una verdad inalterable. Amén. En el versículo 4, el apóstol Pablo dice, el cual ¿qué? En todas ¿qué? Nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Por medio. Amén. En ese versículo 4 viene en la primera nos dice que la fuente de toda consolación es Dios. Pero en el versículo 4 nos revela algo. Nos revela el bálsamo que Dios quiere ocupar ahora en la vida de otros, eres tú. Porque lo dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y la palabra que se ocupa ahí, tribulación, es una palabra griega, y no la busques porque no la puse, pero que significa estar presionado. ¿Alguien alguna vez se ha sentido presionado por una situación? Sí, que te duele hasta la cabeza, que no te deja dormir, ¿verdad? Que dices, híjole, ¿cómo voy a salir de esta? Sientes una presión, te sientes atribulado, te sientes oprimido, te sientes incluso bloqueado, a veces no sabes qué hacer. ¿Sí? Pero dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces hemos aprendido a ir a la presencia de Dios para ser consolados, para ser fortalecidos, para ser animados. Pero el apóstol Pablo nos revela una verdad por el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa verdad? Para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a quienes. Ahora nosotros debemos consolar a quienes están en cualquier tribulación. Ahora, así como tú has sido consolado por Dios, así como tú has sido fortalecido por Dios, cuando tú sabes que alguien está atravesando un momento de tribulación, que está viviendo algo que lo tiene presionado, tú tienes que ir y consolarlo. Porque tú ya pasaste por ahí, tú ya aprendiste. Nosotros no deberíamos de vivir como si no tuviéramos una encomienda que hacer. Una de las cosas que yo he visto en los últimos quizás 15 años es que la iglesia se ha conformado en ir a la congregación, en reunirse y volver hasta dentro de 8 días. Y se ha olvidado que hay tanta gente que necesita escuchar de Dios, gente que necesita un consuelo de parte de Dios. Amén. A veces tenemos tiempo para muchas cosas, pero poco tiempo para servirle al Señor. Y eso no venía en el mensaje, amén. Pero si Dios lo puso por algo. Porque la razón ahora es que tú tienes que consolar a los que están en alguna tribulación. No digas, ay, no hay nada que hacer en la iglesia, no hay nada que hacer. No, mentira, hermano, hay muchas cosas que hacer. Si tú sabes de un vecino que está enfermo y tú puedes llevarte, ve con él. Dile, ¿me permites orar? Si supiste que pasó por algo, dile, pues, quiero darte unas palabras de aliento, de ánimo. Un compañero en el trabajo, un hermano en la fe, aunque no sea de tu misma congregación, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Amén.
Así como tú has sido consolado por parte de Dios, ahora tú también tienes que aprender a consolar, ¿sí? El bálsamo que Dios quiere ocupar eres tú. Porque dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y yo me preguntaba, ¿será que la intención de Dios que sufriéramos es para que aprendiéramos a consolar a otros? No lo creo. Pero hay cosas que vivimos porque a veces tomamos malas decisiones. Amén. Y entonces pasamos por momentos de tribulación, y aún esos momentos que tomamos fuera de la voluntad de Dios nos han servido para reconocer que Dios está con nosotros. Amén. Entonces Dios quiere ocupar, así como tú has sido consolado de parte de Dios, así Dios quiere ocupar tu vida para consolar a los que están en tribulación. Amén. Busque Mateo capítulo 14. Tú que has sufrido tienes una encomienda, consuela a otros. Tú que has tenido problemas en tu matrimonio, consuela a esa mujer que también tiene problemas en su matrimonio, a ese varón que también tiene problemas en su matrimonio, a esos hijos que tienen problemas con sus padres, o a esos padres, Mateo 14, a esos padres que tienen problemas con sus hijos. Amén. Así como tú has sido consolado, ve y consuela a otro. Ve y dale palabra de ánimo. Ve y dale una palabra de parte de Dios. ¿Sí? Así como tú has salido adelante por la ayuda de Dios y has sido consolado, ahora Dios quiere ocuparte a ti. Tú eres el bálsamo que Dios quiere ocupar en la vida de otros. Mira lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 14. Vio una gran multitud. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué es compasión? ¿Qué será compasión? Tuvo amor, ¿sí? Tuvo compasión, algo en su interior se movió. La compasión no es lo mismo que la lástima, son dos cosas diferentes. No digas, es que Dios le tuvo lástima. No. Él tuvo compasión, fue movido en amor. Y dice el versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, ¿el lugar qué? Despide la multitud para que vayan ¿dónde? Mire, ya era tarde, noche, tenían que regresar a de donde estaba Jesús, tenían que regresar a su casa y no había nada que comer. Versículo 16. Fíjese, Jesús le dijo, ellos no tienen necesidad de irse. Ustedes le tienen que dar de comer. ¿Ve cómo Dios ocupa a sus hijos para hacer bálsamo para otros? Tú tienes que hacerlo. Versículo 17. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes. Él les dijo, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Y los discípulos a la multitud, ¿y qué hicieron? Dice, y los que comieron fueron como ¿cuántos? Sin contar las mujeres y los niños, probablemente estamos hablando de unas 15,000 personas. Imagínense que hubiera el doble de mujeres. Si fueran 5,000 hombres, otras 5,000 mujeres, y que por lo menos tuvieran un hijo. Estamos hablando que eran 15,000. Ahora se llevaban de a 2 hijos. Pero note que Jesús le dijo a sus discípulos, ellos no tienen que irse. Ustedes tienen que hacer algo. Amén. Y ellos dijeron, pero si nada más tenemos estos panes y estos peces, ¿qué es esto para tanta gente?
Y dijo, tráigamelo. Y él lo multiplicó. Y tú puedes decir, pero Señor, ¿cómo le voy a ir a hablar a esa persona si lo que vivía a lo mejor no es tanto? Y Dios te dice, no, no te preocupes. Lo que tú tienes yo lo voy a multiplicar y te voy a poner palabras en tu boca. Pero tú tienes que ir y consolar a otros que han estado viviendo en una tribulación. Así como Dios te ha consolado. Tú tienes una encomienda, un propósito. Yo sé que hay gente, tú estás rodeado de gente que está pasando por un momento difícil. Gente que a lo mejor está pensando en el suicidio. Gente que a lo mejor está pensando abandonar su hogar e irse. Y Dios te pone cerca de esas personas. Porque tú ya pasaste quizás por algo similar y encontraste en Dios la fortaleza, el consuelo, la respuesta. Ahora tú tienes una asignación, una encomienda, tienes un llamado. Dios quiere ocupar tu vida para ayudar a otros. ¿Me explico? Dice, así como nosotros somos consolados. Regresemos a 2 Corintios, capítulo 1. Entonces vemos que Dios ocupa a sus hijos para hacer bálsamo para otros. ¿Sí? Él ocupó a sus discípulos. Una de las cosas, en el versículo 4, sigamos 2 Corintios 1:4, dice, el cual suele entonces tribulación, que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos. Yo sé que tú vas a coincidir con lo que voy a decir en este instante. Muchas veces nuestro alivio vendrá cuando empecemos a ayudar a otros. Muchas veces nuestro alivio vendrá cuando empecemos a ayudar a otros. Yo sé que se van a identificar con esto. A veces yo le hablo a una persona y le empiezo a decir, ¿sabes qué? Échale ganas, no te preocupes. Pero parece que en vez de hablarle a esa persona, parece que me estoy hablando a mí. O al menos a mí sí me ha pasado. ¿Le ha pasado a usted? Sí. Cuando tú le estás hablando a alguien, tu espíritu también se fortalece. ¿Qué entonces lo que tienes que hacer? En vez de quedarte encerrado, llorando en tu cuarto, ve y busca a quién ayudar. Porque cuando tú empieces a ayudar a otros, tú también vas a ser consolado. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguien ha pasado con algún familiar en la sala de un hospital? ¿Le ha tocado orar quizás por el que estaba al lado? Sí. Cuando oramos por esa otra persona, uno viene a ser consolado. Entonces muchas veces, para que tú empieces a salir, solo será cuando tú empieces a ayudar a otros. No te quedes encerrado, no pienses que no tienes un propósito. Sí tienes un propósito. Dios no te llamó solamente para estar ocupando una silla cada 8 días. Dios te llamó para usar tu vida. Y si has pasado por las tribulaciones, si has pasado por las aflicciones, si sabes lo que es estar a punto de perder el matrimonio, háblale a alguien más. Si sabes lo que es estar sufriendo con la familia, ve y háblale a esa persona que está pasando por lo mismo. Pero no te quedes inerte, no te quedes sin movimiento. Y cuando tú empieces a ayudar a otros, vas a empezar a sentir alivio también. Porque los discípulos, ¿cuántos panes tenían y cuántos peces? 5 y 2 panes. ¿Y cuántos eran ellos? Ellos, solamente los discípulos, ¿cuántos eran? 12. Solo los discípulos, eran 12. Bueno, si partían los panes y los peces, pues de un cachito les tocaba. Pero de ahí, ¿cuántas cestas sobraron? Dice. Una cesta para cada discípulo. ¿Cuántas cestas sobraron? 12. ¿Y cuántos discípulos eran? 12. ¿Y cuántos panes tenían primero? ¿Cuántos peces? Y ahora tenía uno cada quien tenía una cesta. ¿Por qué? Porque cuando ellos entendieron que tenían que ayudar a otros, ellos fueron bendecidos. ¿Me explico?
Entonces, mientras tú no empiezas a ayudar a otros, tú no vas a ver la multiplicación de Dios en tu vida, de tu consuelo, de tu fuerza, de tu sustento. Si tienes tiempo en la tarde para ir a ver a alguien y visitarlo, hazlo. No a chismear, porque sé que aquí no lo hace, sino a llevarle una palabra de aliento, de consuelo. Tú conoces a un hermano, una hermana que quizás dejó de asistir a su congregación porque se sintió desanimado. ¿Alguien se ha sentido desanimado aquí? Sí. ¿Cómo saliste de ahí? Dios te ayudó. Entonces dile, ¿sabes qué? Échale ganas. Vamos a salir adelante. ¿Me explico? Pero el apóstol Pablo nos está revelando que ahí hay un propósito por el cual nosotros hemos pasado por esos momentos difíciles. Eso nos ha ayudado para que ahora nosotros tengamos algo que decir. ¿Me explico? Yo sé que no es muy bueno el ejemplo, pero lo voy a decir. Amén. Yo sé que cuando vamos a un velorio, nos acercamos a la persona, ¿verdad?, que perdió a su ser amado. Y regularmente, ¿qué le decimos? Lo siento mucho. Y a veces la verdad es que no lo sentimos. Hasta que tú pierdes a alguien. Entonces sí, tú sí sabes lo que se siente. ¿Alguien ha perdido a su mamá aquí? Yo perdí a 2 mamás, a 3 mamás. Y sé lo que se siente. A los 9 años, de ahí a los 36 años, a mi mamá Juliana y a la pastora hace un par de años. Sé lo que se siente. Dios me pasó por ahí. Y puedo decirle a alguien. Y entonces, lo que tú has vivido no tiene que ser en balde. Tienes que ocuparlo para un bien. Comprende, amado hermano y hermana, tú tienes un llamado de Dios. Puede que no te sea predicar o cantar, pero tienes un llamado, una encomienda, un ministerio, una asignación. Hay gente que está esperando que tú vayas y le lleves una palabra de consuelo, de aliento, de ánimo, de fortaleza. Ocupa lo que tú has vivido, porque dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces esas tribulaciones a ti te han ayudado a bien. ¿Sabes lo que es lidiar con una esposa tremenda o un esposo tremendo? ¿Verdad? Y resulta que llega cerca de ti una joven que apenas tiene 2, 3 años en su matrimonio y te empieza a platicar y te dice, ay, yo llevo 15 años con lo mismo. ¿Y cómo le ha hecho? Pues te quieres saber el secreto. A ver. Dios. ¿Me explico? Y cuando tú le empiezas a hablar, tú vas a ser edificado, vas a ser fortalecido, vas a ser alentado. Amén. Así que hay una encomienda y un propósito para nuestra vida. ¿Sí? Todo lo que tú has vivido te ha capacitado para ser bálsamo en las manos de Dios. Amén. Versículo 5 de 2 de Corintios. Y vamos a terminar a buena hora, amén, para ir a casita. 2 de Corintios 1, versículo 5. Dice, porque de la manera que abundan, ¿qué abunda en nosotros? Ay, qué maravilloso privilegio que nosotros somos partícipes de las aflicciones de Cristo también. ¿Cómo qué aflicciones crees que sufrió Cristo Jesús? Dolor, ¿qué más? Rechazo, ser juzgado. Desprecio. Burlas. Dolor. Humillación. ¿Has sentido alguno de esos sentimientos en tu vida? Sí, son parte de las aflicciones de Cristo. Amén, ese es parte de nuestra vida. Entonces dice el apóstol Pablo, porque de la manera que abunda en nosotros, y fíjese, dice abunda. ¿Qué es abundar?
mucho. Ay, a veces nuestro orgullo dice, ¿y por qué me tienen que humillar? Porque son las aflicciones de Cristo. ¿Y por qué tengo que sufrir tanto? Porque son las aflicciones de Cristo, pero tienen una razón. A veces el cristiano dice, es que yo ya no veo lo duro, sino lo. ¿Alguien ha dicho eso? Sí, creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe? Forman parte de las aflicciones de Cristo que abundan en nosotros. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo? Así abundan también por el mismo Cristo, ¿qué? Que abunda también nuestra consolación. Abunda, así como abundan las aflicciones, así también abunda la consolación de Cristo. ¿Quién consolaba a Cristo? El Padre. ¿Sí? El Padre consolaba a Cristo. Y de la misma manera en nosotros abunda la consolación por Cristo mismo. Amén. Esto genera en nosotros tener un corazón compasivo. Amén. ¿Un corazón qué? Compasivo. Dijimos que un corazón compasivo es un corazón que muestra amor, no lástima. Y vamos a ir con la Biblia. Porque cuando tú has atravesado por momentos difíciles, tú sabes lo que se siente estar ahí. Lucas capítulo 10. Gloria al Señor. Versículo 25, una historia muy conocida. Ya lo tiene. Como dice la historia, ahí viene un subtítulo antes del 25. El buen samaritano dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, ¿qué hizo? Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Y acercándose, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, ¿el que usó qué? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dice que pasaron 2 personajes, era uno un sacerdote y el otro era un levita. Y que vieron a ese hombre tirado, golpeado, herido. ¿Pero qué hicieron cuando lo vieron? Pasaron de largo. No les importó su condición. ¿Me explico? Ellos se agarraron y pasaron de largo. Pero dice que pasó ahí un samaritano. Y es que para entender, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Porque no los creían verdaderos judíos, sino mezclados con gente de otra nación y los despreciaban. Por eso cuando Jesús habló con aquella mujer samaritana, sus discípulos se extrañaron porque ellos no podían hablar con los samaritanos porque para ellos eran menospreciados los samaritanos. Entonces dice que un samaritano pasó por ahí y al verlo fue movido ¿a qué? A misericordia. Ahora, y uno puede juzgar al sacerdote y levita y decir, ay, qué mala gente esa. Pero a veces resulta que somos como ellos porque sabemos del dolor de alguien más y no vamos a verle, pudiéndolo hacer.
¿Me explico? A veces nos comportamos como ese sacerdote y ese levita. Tenemos algún familiar, a alguien que está pasando por un momento de tribulación y lo sabemos, pero no somos movidos a misericordia. Como que nuestro corazón está endurecido. Pero cuando alguien sabe lo que se siente estar en esa situación, dice, yo sé lo que se siente estar ahí y yo quiero ayudarle a él o a ella. Amén. Eso nos enseñará a tener un corazón compasivo. Ahora, si tú ya pasaste por un momento difícil, no te vuelvas como ese sacerdote, no te vuelvas como ese levita. Si tú sabes de alguien que está pasando por una tribulación, por una aflicción, y puedes ir a verlo, mi consejo es que vayas y que le brindes la misma consolación que Dios te brindó a ti. Amén. Cuando nosotros pasamos por los momentos difíciles, deben provocar en nosotros tener un corazón compasivo. Amén. Pero nosotros tenemos que tener un corazón compasivo, acercarnos a aquellas personas que están pasando por un momento de tribulación. No seamos como el sacerdote y el levita que sabemos que alguien está sufriendo y nos vamos de largo. ¿Me explico? ¿Estamos bien? Amén. Esta palabra es con amor. Amén. Dios nos ha permitido pasar por algo. Tenemos que ayudar a la gente. Tienes que compartirle de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para terminar, quiero decirte que al hacer todo esto, tú te vas a volver un apoyo para muchos. Tú serás un gran apoyo para muchos. Versículo 6. Pero si somos, ¿qué? Versículo 6 de 2 Corintios 1. Así es, dice Pablo. Pero si somos atribulados, ¿es qué? Y salvación. O si somos, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir, ¿qué? Fíjense que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, no se preocupen. Si sufrimos, lo hacemos para algo bien, para ayudarles. Y si somos consolados, también somos consolados para consolarles. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, tú te volverás un apoyo para muchas personas. Amén. Sabemos que iremos enfrentando diversas situaciones, ¿sí? Esto hará que nosotros seamos más maduros y más fuertes en el Señor para el bien de muchos. Ahora tu fe ya está más fuerte. Y tú ya puedes, y la gente te va a buscar, porque va a encontrar cuando te diga, cuando yo hablo contigo, no sé, pero encuentro paz, encuentro fe, encuentro fortaleza. Aunque tú no lo busques, porque ellos sabrán que tú estás dándole algo que nadie más le puede dar. Amén. Una palabra de parte de Dios, un consejo de parte de Dios, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Entonces tú vas a ser una ayuda para muchos. Tú le vas a decir esto y la gente te buscará. Y la gente querrá escuchar el consejo que tú tienes. Porque Pablo dijo, si somos atribulados es para vuestra consolación. Y si somos consolados también es para ustedes. Amado hermano, hermana, todo lo que pases le ayudará a alguien. Y serás ayuda para muchos. ¿Sí? Tú les llevarás esa palabra porque ahora el bálsamo que Dios quiere ocupar, el bálsamo eres tú. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1 de Romanos 15?
Así que los que somos fuertes, ¿qué tenemos que hacer? Soportar la flaqueza de los débiles. Entonces tú vas a ser una ayuda para muchos. Ahora tú ya eres fuerte, gracias al Señor. Ahora tú ya no te quiebras con tanta facilidad, gloria a Dios. Pero en algún momento fuiste más frágil que hoy, ¿sí o no? Sí, en algún momento te quebrabas con algo simple, ¿sí o no? Sí. Y ahora todavía tienes problemas, gloria a Dios, pero tú ya no te quiebras con tanta facilidad. Y cuando tú ves a alguien que se está desmoronando, tú le dices, no te preocupes, esto va a pasar, solo sigue confiando en Dios. Yo conozco, aquí hay personas que le agradecen a otros hermanos y hermanas porque en algún momento de dificultad se acercaron y le dieron una palabra y les han dicho, gracias hermano, gracias hermana, porque usted me ha ayudado. ¿Sí? Y aunque tú no lo busques, se siente bien ser útil para alguien más. ¿Sí o no? Amén. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, el bálsamo que Dios quiere ocupar, eres tú. Dios tiene una encomienda para ti. Amén. Hay muchos que están esperando que seas tú el bálsamo que use Dios para su vida. Amén. Ellos no te lo dirán, pero Dios los preparó para ti. Hay personas que están esperando que tú te acerques, porque Dios quiere ocupar tu vida. Tú no estás aquí sin propósito, tú tienes un propósito. ¿Sí? Puede que no seas predicador, evangelista, salmista, pero tienes una asignación. ¿Sí? Ve con esas personas y consuélalos en el trabajo, en la escuela. Y si lo hacemos, nos estaremos convirtiendo en la sal de la tierra. Amén. Dale gracias a Dios porque Dios te llamó a ti para usar tu vida. Tú eres importante en las manos de Dios. Tú eres importante en las manos de Dios. Tú eres importante en las manos de Dios. Tú eres instrumento en las manos de Dios. Sí, has sufrido, has llorado. Pero mírate ahora, más fuerte. Entonces ve y ayuda a otros. Diles, en Cristo se puede. Con Cristo hay victoria. ¿Sí? Somos más que vencedores. Amén. Así que sintámonos privilegiados, todos nosotros, de saber que somos útiles en las manos de Dios. Somos el bálsamo que Dios quiere ocupar en nosotros. ¿Y qué dijimos que hace un bálsamo? Cura, alivia. Amén. Sana. Entonces mira, Dios te ha dado una encomienda maravillosa y gloriosa. Amén. Y yo espero que ustedes y yo, lo que hoy hemos escuchado, lo apliquemos en nuestra vida. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta hermosa hora del día? Y le